Bien, entonces me presento. Mi nombre es Román Pairumani. Ya, yo voy a ser el facilitador de este taller. Pueden hacer sus preguntas activando su micrófono, pueden escribir por el chat o pueden hacer directamente en el grupo de WhatsApp. ¿Ya? El material que voy a presentar, los PDFs, los voy a compartir en el grupo oficial. De hecho, hay dos grupos, ¿no ve? Hay un grupo de información en el cual seguramente estaban, ¿no? Y vamos mandando información. Ahora les he agregado a otro grupo. Están en un grupo, solamente están ahí los que están inscritos correctamente en el curso, ¿ya? Entonces, en ese grupo vamos a mandar los documentos PDF, las presentaciones, y también los links, ¿no? A veces mantenemos, ¿no? Pero depende cuál es el comportamiento, ¿no? Entonces, a veces comparten con otros, entran otros, entonces cambiamos los links, ¿ya? Entonces, estén atentos siempre al grupo oficial, no en el otro grupo. ¿Listo? Muy bien, entonces empezamos. Para empezar, la gran pregunta, ¿no? Tal vez algunos ya han tenido la oportunidad de trabajar, ¿no? Tal vez algunos no todavía, ¿no? Entonces, la primera pregunta que siempre nos hacemos es, ¿qué es APA? ¿No? Cuando por primera vez les toca hacer, ¿no? Algún trabajo, algo, y les dice, me van a hacer en formato APA, o les dicen en estilo APA, o en normas APA. Entonces ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Y qué es APA? ¿No? Porque básicamente en las universidades muy raras veces se enseña esto, ¿no? Entonces básicamente no se enseña, ¿no? Entonces los estudiantes de forma autodidacta es donde van aprendiendo, ¿no? Pero muchas veces cuando aprendes de esa forma hay mucha información, ¿no? Por ejemplo, en este momento estamos con la APA séptima edición, ¿no? Hay algunos cambios de la sexta, entonces muchas veces no se conoce todavía esos cambios o simplemente aún no se ha actualizado cierta información en la web, ¿no? Entonces tenemos ciertas dificultades, ¿no? Entonces es por eso que es importante realizar de vez en cuando algunos cursos de actualización, como en este caso lo que sería APA séptima edición. Entonces, para responder esta pregunta de qué es APA, vamos a decir que APA es un estilo y organización de trabajos, es decir, nos sirve para organizar y presentar de la mejor manera un trabajo académico. ¿Están viendo la presentación, verdad? ¿O no está pasando? ¿Me confirman, por favor? Sí, se ve. Muy bien, entonces simplemente es eso, ¿no? APA como tal, simplemente es un estilo en el cual nosotros lo uniformamos de tal forma que se pueda presentar el trabajo de forma organizada. Eso es el APA, ¿ya? Básicamente el APA en un principio fue diseñada para lo que sería el área de ciencias sociales. Sin embargo, hoy en día el APA se utiliza en diferentes ramas de la ciencia. No es solamente ahora para el tema de lo que sería ciencias sociales. Ahora, cuando hablamos de APA, ya sabemos, ¿no? ¿Qué es APA? Pero APA como tal, o sea, la palabra APA como tal, es un acrónimo, es una sigla, es una abreviación, ¿no? De Asociación Americana de Psicología en castellano, ¿sí? Entonces, eso significa APA. De hecho, APA como tal es una organización, ¿no? Es una asociación, ¿no? De hecho, ellos tienen dos manuales. Obviamente generan varios documentos, todo eso, pero tienen dos manuales. Uno es en área médica y el otro es en lo que sería para la presentación de trabajos académicos que estamos viendo ahora, ¿sí? Entonces tiene dos manuales APA como tal. Y esta asociación APA se organiza o tiene origen en 1929, ¿ya? Entonces, en ese año se crea esta organización. Seguramente algún momento han tenido la oportunidad, ¿no? Cuando uno es estudiante, hay los famosos eh, ¿cómo lo llaman? A ver, sociedades científicas, ¿no ve? Entonces, los estudiantes van armando sus
sociedades científicas, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esa sociedad científica, más o menos así es como surge en 1929, en el cual básicamente conforman psicólogos, antropólogos, administradores, ¿no? Ellos dan inicio a lo que sería esta asociación, ¿no? Es APA. Sin embargo, este manual, ¿no? Que nos permite realizar los trabajos académicos, es decir, el estilo de presentación de trabajos, en su primera versión, es decir, la primera edición de este manual, recién sale en 1952. ¿Ya? En 1952 sale la primera edición. En octubre de 2019, la séptima edición. Es decir, cada cierto tiempo va cambiando el manual, se va actualizando, va mejorando. Ahora, ¿de qué depende? De las circunstancias, del avance, del desarrollo de la sociedad. Es decir, cada cierto tiempo la sociedad cambia. Por lo tanto, la investigación, todo eso también cambia, es dialéctico, ¿no? Entonces, necesariamente requiere de ciertos cambios. Entonces, APA está cambiando de forma constante, ¿ya? Por lo que no podemos decir que va a cambiar cada 10 años, cada 20 años. No, no hay un tiempo específico determinado para que pueda cambiar, ¿no? Decíamos, ya estamos un año y algo más, ¿no? Ahora no sabemos cuándo va a cambiar, ¿no? Puede que al año cambie o de aquí unos 5, 10, 15, 20 años, ¿no? O tal vez nunca cambie, ¿no? Entonces, es eso, ¿ya? Entonces, no tiene un tiempo de caducidad, sino va cambiando de acuerdo a las necesidades y los cambios de la sociedad. Bien, hasta aquí, ¿no? La forma introductoria de lo que sería APA, ¿no? ¿Qué es APA? ¿Por qué? O cuál es la sigla, cuál es el origen, ya. Sabemos hasta ahora, ¿no? Entendemos. Ahora, ¿será solamente el APA el único estilo? La respuesta es obvia. No. APA es uno de los tantos estilos que existen en el ámbito académico. Por ejemplo, ahí está el Chicago, el Vancouver, el GHOST, el ISO, el MLA, el CIS, Tuturabia, ¿no? Harvard. Existen muchos otros más, ¿ya? Existen varios otros estilos. Ahora, si les pregunto, por ejemplo, a ver, Luz o Patricia, a ver, Patricia, ¿qué otros estilos conoces? ¿Con qué otros estilos has trabajado aparte del APA? ¿Conoces algún otro estilo? ¿En algún momento algún docente les ha enseñado o les ha pedido que hagan en algún otro estilo? ¿O alguien que quiera responder esa pregunta? No, licenciado, solo el APA. Muy bien. ¿Alguien que ha utilizado otro estilo? ¿No? En medicina, por ejemplo, utilizan el Vancouver, ¿no? ¿Sí? Vancouver. En tema de lo que es el área de lenguaje, utilizan el MLA, ¿no? Entonces, tal vez el Vancouver deben conocer. Les voy a hacer, recuerden un momento cuál es, ¿no? Entonces van a decir, ah, sí, hemos utilizado, van a decir, ¿sí? Entonces, existen varios, sin embargo, APA es el más común, es el más utilizado, ¿sí? Por ejemplo, yo vengo asesorando trabajos de grado desde el año 2018 más o menos. Hemos trabajado con varias universidades, ¿no? Domingo Sabio, la UTB, la Católica, Unival, y varias universidades, ¿no? Aquí de La Paz y del interior, ¿ya? En todos, yo diría un 95% de las universidades, cuando terminan, por ejemplo, ya sea su tesis, su proyecto de grado, les piden que hagan en estilo APA, independientemente de la carrera, ¿no? Incluso hemos hecho trabajos de medicina con APA, ¿ya? En algunos casos hemos hecho con Vancouver, porque ahí también especificaba, ¿no? Entonces, el APA es el más usual, es el más utilizado, ¿ya?
Por eso la importancia de aprender, de manejar correctamente este estilo, ¿ya? Caso contrario, estaría por demás, ¿no? Por ahí utilizamos más el sisto, digamos, ¿no? Entonces, ¿para qué vamos a aprender APA si es el más común el sisto, ¿verdad? Entonces, importante, en este momento, en el ámbito académico, se maneja el APA, ¿ya? Si en algún momento han tenido la oportunidad de escribir algún artículo científico, por ejemplo, para alguna revista indexada, ¿no? También se pide que hagan en APA, en un 90% yo diría, ¿ya? Entonces, el APA no solamente se maneja a nivel nacional, sino es a nivel internacional el más común, ¿no? Obviamente a nivel internacional hay un poco más, digamos, que se utiliza otros estilos también, ¿no? Por ejemplo, el Harvard también se está utilizando, ¿no? Con frecuencia en Vancouver, el MLA, ¿no? Dependiendo, ¿no? En qué área de la ciencia nos ubicamos. ¿Ya? Entonces, importante saber eso, ¿no? Existen otros y el APA es uno de los tantos que existen en el ámbito académico. Bien, hasta aquí tienen alguna pregunta, algún comentario. ¿Está todo claro? Ya, creo que nada, ¿no? Bien, seguimos. Ahora bien, el manual APA como tal es un manual, tiene más de 400 páginas, ¿sí? Más de 400 páginas. Ahora bien, este manual básicamente está conformado por capítulos, ¿ya? De capítulos. Llevar todo este manual nos demandaría un mínimo 6 meses, ¿no? O sea, es mucho. Ahora, en el ámbito académico, lo que realmente se utiliza son las citas, las referencias, las tablas y las figuras. Son 4 elementos que se utilizan en realidad de lo que sería APA. Ahora, ¿por qué llego a esa conclusión? Como les decía, he trabajado con varias universidades, entonces las universidades tienen su propio estilo. Por ejemplo, no sé si aquí hay tesistas, cuando tienen que hacer su tesis en el perfil, ¿no? En el primer taller de grado 1, ¿no? Tienen diferentes denominaciones, ¿no? Entonces, en eso ya les dan unas fotocopias, ¿no? En el cual está, ¿no? Tipografía, Times New Roman, 12 puntos. Interlineado, 1.5. Texto justificado. Margen superior, 3. Margen derecho, 2.5. Margen inferior, 2.5. Margen izquierdo, 3.5. ¿Qué más te dicen? A ver. Ya, te dan todo el estilo, ¿no? Y al final te dicen, en base a formato APA. Ahora, ¿cómo es eso, no? Y eso era siempre una gran discusión que siempre teníamos, ¿no? Anteriormente, desde 2018 también voy dando talleres, ¿no? Obviamente en ese entonces la sexta edición, ¿no? Pues ya hemos desarrollado más de 100 versiones de lo que sería APA, ¿no? Entonces, siempre eso era la discusión, ¿no? Entonces, si nos dice o si nos dan el formato, la universidad, la institución, y también nos dice en base al estilo APA, entonces, ¿cómo vamos a hacer? Porque APA como tal tiene su propio estilo, les voy a mostrar en un momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, en APA es interlineado doble, tipografía, 5 tipografías, ¿no? Alineado a la izquierda, margen, 1 pulgada a cada lado, ¿no? Tiene su propio estilo. Entonces, en algún momento hemos hecho algunos trabajos, pero en base a APA, ¿no? Con ese formato, con el estilo APA como tal, y los han rechazado, ¿no? No puede ser, ¿no? Entonces, por eso hemos llegado o he llegado a esa conclusión de que cuando les piden que hagan en APA, solamente se refieren a citas textuales parafraseadas, a lo que serían las referencias bibliográficas y tablas y figuras. Solamente a esos 4 elementos se reduce cuando dicen APA como tal. Sin embargo, es importante conocer, ¿no? El APA lleva estos capítulos.
Principios de escritura y publicación académica. Principalmente el APA está direccionada a redacción de artículos científicos, ¿ya? Trabajos de investigación, ¿ya? A eso está direccionado. Dos elementos de papel y formato. Aquí dicen, ¿no? Tamaño de papel, tamaño de tipografía, interlineado, todo te dicen aquí. Normas de informes de artículos de revistas, ¿no? ¿Qué normas existen de informes de artículos, ¿no? 4, estilo de escritura y gramática. Aquí es un poco de lenguaje, ¿no? Entonces les dice cuándo utilizar mayúsculas, cómo utilizar los signos de puntuación, todo eso, ¿no? Todo lo que aprendemos en lenguaje, aquí en el capítulo 4 específica. Punto 5, pautas de lenguaje sin prejuicios, ¿no? Ahora, por ejemplo, decimos el presidente, ¿no? Y algunas veces decimos la presidenta. ¿Estará correcto? Entonces, lenguaje sin prejuicios. 6, mecánica de estilo, ¿no? Estilo, la mecánica como tal del estilo de presentación de trabajos. Punto 8, tablas y figuras. Entonces, nosotros vamos a ver estas tablas y figuras, ¿ya? Obras acreditadas, estas son las citas, también lo vamos a ver, lo vamos a ver. Lista de referencias, esto es lo que conocemos como bibliografía, ¿no? Referencias, es este, el punto 9. Ejemplos de referencia, obviamente tiene que ver con el 9, entonces también vamos a ver. Referencias legales también tiene que ver con el 9, también vamos a ver. Procesos de publicación, cómo hacer una publicación, eso no vamos a ver. Entonces, del 7 al punto 11 o al capítulo 11 lo vamos a ver del manual. Obviamente los aspectos más relevantes, obviamente básicamente todo, ¿no? Todo lo que vamos a utilizar en un trabajo académico, ¿ya? Entonces, en eso está enfocado el taller, ¿no? Entonces, en estos 5 días vamos a aprender todos estos elementos. El resto no es que no sea importante, sino no se aplica, ¿sí? No se aplica. ¿Ya? Obviamente el punto 2, perdón, el punto 4 sí, o sea, sí se aplica, pero eso aprendemos en colegio, ¿no? Es ortografía, es gramática, ¿ya? Es lenguaje, básicamente, ¿ya? Entonces vamos a aprender estos 4 o 5 elementos, ¿no? Que estamos traducidos en citas, en referencias, tablas y figuras, 3 elementos. Bien, ¿alguna pregunta que tengan hasta aquí? Al parecer, ninguno. Muy bien, seguimos entonces, ¿no? Bien, ahora la gran pregunta que siempre nos hacemos es ¿por qué utilizar APA? ¿Ya? ¿Por qué utilizar APA? Primero, para respetar los derechos de autor, ¿no? Entonces, si yo estoy haciendo mi trabajo y cuando hacemos un trabajo siempre buscamos fuentes de referencia, ¿no? Cuando decimos fuentes, puede ser un libro, puede ser una revista, periódico, página web, un PDF, un video, un audio, ¿no? Todo eso, todo ese conjunto de elementos que nos sirven como sustento se llama fuente, ¿ya? Entonces, vamos a consultar una fuente para poder sustentar nuestra investigación. Entonces, si yo copio, ¿no? Estoy haciendo mi tesis, ¿no? Y resulta que este capítulo, perdón, este párrafo, esta oración, me ayuda a sustentar mi trabajo. Si lo copio y no doy el crédito a este texto, entonces estoy cometiendo el plagio. No estoy respetando los derechos de autor. ¿Ya? Y eso está penado por ley. No puedo plagiar. ¿Sí? Eso. Tercero, asumir la responsabilidad de errores de otros autores, ¿no? Entonces, digamos que yo he copiado de este libro, ¿no? Entonces, estoy copiando, ¿no? Y digo en mi informe, ¿no? En Bolivia existe 9 millones de habitantes. Perfecto. Y no he puesto en mi trabajo de qué fuente he sacado, ¿no? Entonces el tribunal me va a decir, no, o sea, ya estamos 13 millones de habitantes Bolivia, ¿no? Entonces tu trabajo está mal. Pero si yo digo 9 millones según fulano, tantos, entonces el error
no es mío, sino es de otra persona que lo ha escrito mal, ¿sí? Tal vez medio exagerado mi ejemplo, pero más o menos se relaciona de esa forma, ¿ya? Entonces, para no asumir los errores de otras personas, debemos citar de forma correcta. Unificar el estilo, ya habíamos dicho, eso fue el fin, ¿no? De lo que sería el estilo, APA, ¿no? Entonces, nosotros cuando utilizamos algún estilo, en este caso APA, lo vamos a hacer de forma uniforme. El lector, por tanto, va a poder interpretar de la mejor manera nuestro trabajo, poder comprender de la mejor manera, ¿no? Obviamente estamos hablando también de integrar adecuadamente todos los elementos, ¿ya? Entonces, en el APA nos dice, ¿no? Capítulo, introducción, ¿no? Entonces, todas las partes. De la misma forma aquí, ¿no? Sabemos cómo colocar estas citas, referencias, cómo colocar las tablas, ¿no? Integramos de forma adecuada todos los elementos que conforman un escrito académico. Entonces, por eso mismo se utiliza lo que sería el APA. Ahora bien, cuando hablamos de APA, tenemos que hablar de plagio, que hemos dicho, ¿no? Es copiar de otra fuente, pero sin dar a conocer el crédito correspondiente. Eso es el plagio. Y está penado por ley. No se puede hacer, es un delito. ¿Ya? Ahora, como hay el plagio, también existe el autoplagio. Es decir, yo escribo un texto, después de un cierto tiempo escribo de la misma temática o parecido, y copio de mi anterior texto, ¿no? Algunos extractos así enteros y presento en mi otro texto. Entonces me estoy autoplagiando, ¿no? Yo mismo me estoy plagiando. Entonces, no me puedo demandar yo mismo, ¿no ven? Entonces, Román demanda a Román. No, no se puede, ¿no? O sea, se podría, digamos, ¿no? Pero nadie se va a demandar, nadie lo va a hacer, ¿no? Entonces, si bien esto no es un delito, o sea, pues no va a ser juzgado, pero el lector, la audiencia es quien lo va a juzgar, ¿no? Se conoce como falta de ética. Entonces, si yo presento así y otro lector viene y va a decir, ah, no, el Pairumani ha escrito o ha presentado el mismo texto, su mismo texto de anterior como nuevo, ¿no ve? Entonces, ya no puede ser un autor creíble, ¿no? Entonces, importante tener en cuenta eso, ¿no? El autoplagio. Bien, con eso terminamos la parte introductoria. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? Ya, esperemos que sí. Vamos a ver el formato APA, ¿no? El estilo. ¿Cuál es el formato que se debe manejar según APA? Les he dicho, esto es solamente como referencia, como información general, porque van a ver que mucho de esto no se aplica en nuestro medio. Empezamos. Tipografía. En la séptima edición nos permite utilizar 5 tipografías, ¿ya? Cualquiera de estos yo puedo utilizar en un escrito académico. Calibri 11, Arial 11, Times New Roman 12, Lucida Sans Unicode 10 y Georgia 11 puntos. Eso es, o esos son las tipografías. ¿Qué quiero decir con esto? Yo puedo utilizar cualquiera, puedo escoger cualquiera. Con eso quiero decir que solamente deben seleccionar uno a la vez. ¿Ya? Entonces, esto es, digamos, su trabajo, ¿no? Entonces, digamos, yo he escogido Calibri 11. En todo el documento debe estar con Calibri 11. ¿Ya? Alguien me decía en algún momento, entonces, mi primer capítulo puede utilizar Calibri, mi segundo capítulo Arial, mi tercero Times, así. No, de ninguna forma. ¿Sí? De ninguna forma. Solamente una tipografía, una tipografía en un escrito científico o académico. ¿Ya? Entonces, eso es importante que tomen en cuenta. Está claro, ¿verdad? Solamente uno, cualquiera. ¿Ya? Tiene que estar uniformado. Entonces, obviamente, ¿no? Yo puedo utilizar en un trabajo, digamos, calibre 11, ¿no? Estoy haciendo ahora otro trabajo, puedo utilizar Arial, o estoy utilizando, o estoy haciendo otro trabajo, entonces Times,
¿no? Entonces, de forma uniformada, pero todo el documento. Eso en cuanto a la tipografía. Ahí no van a tener ninguna dificultad, utilicen cualquiera, ¿no? O se enmarcan a lo que dice la institución en el cual están realizando su trabajo. Aquí es dificultoso, o esto no se aplica en nuestro medio, ¿no? El margen. APA nos dice 1 pulgada a cada lado, ¿no? 1 pulgada es 1 centímetro, perdón, 2 centímetros con 54 milímetros, ¿no? 2,54. Eso es el margen, 1 pulgada a cada lado. Ahora yo les pregunto, ¿eso utilizan ustedes? No, ¿no ve? Generalmente el lado izquierdo es 3 o 3,5 para el tema del anillado o tema del empaste, ¿no? Y el superior a veces cuando ponemos encabezados, colocamos 3, ¿no ve? Entonces, esto varía. Entonces, cuando hagan alguna tesis, proyecto de grado principalmente, consulten con la institución con el cual están trabajando esta parte, ¿ya? Entonces, tiene que estar acorde a las exigencias de la institución, ¿ya? Pero tienen como conocimiento general cuál es los márgenes que se debe utilizar según APA. Bien, seguimos. Respecto al papel, aquí no hay dificultad, ¿no? Entonces, todos los trabajos, básicamente, en su gran mayoría, se utiliza el papel tamaño carta. Entonces, aquí no van a tener mayor dificultad, ¿no? Entonces, utilizamos el tamaño carta en cuanto al papel. Aquí está repetido. Espacio. Aquí tampoco se aplica en nuestro medio. Nos dice espacio doble, ¿verdad? Entonces, nosotros, ¿qué tipo de espacio utilizamos? 1,5, generalmente, ¿no? Solamente utilizamos doble cuando algún docente nos dice, ¿no? Me van a escribir un ensayo de 10 páginas, ¿no? El ensayo, estamos en página 8, ¿no? Ya no sabemos qué más poner, ¿no? Entonces, ahí ponemos doble para que sea 10, ¿no? O alcance 10. Pero se ve muy espacioso, ¿no ven? Muy espacioso, ¿no? Entonces, nosotros no utilizamos en nuestro medio. Sin embargo, APA utiliza ese espaciado. En cuanto a la alineación, nosotros utilizamos el justificado, izquierda-derecha, ¿sí? En APA nos dice alineado todo a la izquierda. Para nosotros estéticamente no se ve bonito, no se ve bien. Sin embargo, APA recomienda eso. Entonces, esta parte no se aplica en nuestro medio. Igual, de la misma forma, consulten con la institución con el cual están realizando su estudio, su trabajo, ¿no? Entonces, consulten cómo debe ser esto, ¿ya? Pero ya saben, de forma general, el formato APA. Sangría. Nosotros no utilizamos sangría, generalmente, solamente en algunos casos. Donde se utiliza sangría son en los libros, ¿ya? A ver, parece que hay pregunta. No es pregunta. Bien, entonces, en cuanto a la sangría, decíamos, solamente los libros son los que utilizan este tipo de sangría, ¿no? La primera línea, ¿no? De 1 pulgada, o perdón, de media pulgada, ¿sí? Media pulgada es 1,27, ¿ya? Entonces, primera línea. Ahora, ¿por qué APA utiliza sangría de primera línea del párrafo? Porque en sangría no hay ese espacio doble entre los párrafos, ¿sí? Entonces, es espaciado doble, 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 doble. Entonces, nosotros generalmente no, aquí ponemos espaciado doble, ¿no? Lo configuramos, ¿no? Entonces, ponemos enter y un poquito más nos pone el espaciado entre los párrafos. Por lo tanto, no se hace necesario, ¿no ve? Usar la sangría porque se diferencian los párrafos. Mientras que en APA, como ya utilizan el doble, entonces ya no se diferencia pues el párrafo, ¿no? Pareciera punto aparte.
¿no? O punto seguido, ¿no? Entonces, por eso se utiliza la sangría. De la misma forma, consulten con la institución en la cual están trabajando, están realizando la investigación, si debe llevar sangría o no debe llevar sangría. ¿Ya? Muy bien, seguimos. Si hay preguntas, me dicen, ¿ya? Niveles de encabezado. Esto igual no utilizamos nosotros utilizamos el sistema numérico, ¿no ve? Entonces nosotros utilizamos así, ¿no? Voy a poner aquí. Entonces, primer nivel, ponemos así, ¿no? Segundo nivel, 1.1. Tercer nivel, 1.1.1. Así más o menos. El sistema numérico es lo que nosotros utilizamos, ¿sí? Esto, ¿no? Mientras que en APA no. En APA se utilizan los niveles de encabezados en función a negritas, alineados, cursivas y muchos otros elementos. Para conocimiento, ¿no? Cuando estamos hablando de un subtítulo o un encabezado de primer nivel, debe estar en negrilla centrado, ¿sí? Debe estar en negrita y centrado. Generalmente es el título, ¿ya? Negrita y centrado, o centrado y negrita. Es el título. Y el siguiente paso, el siguiente bloque empieza o el texto empieza en otro párrafo, ¿no? Ya habíamos dicho, ¿no? Lleva sangría. Ahí está, ¿no? Sangría. Inicia en otro bloque. Eso no hay dificultad, ¿no? Siempre hacemos también nosotros así, ¿no? Ahora, cuando hablamos de segundo nivel, es exactamente lo mismo. La única diferencia es que está alineado a la izquierda, ¿ya? Alineado a la izquierda. Y no tiene sangría, ¿no? Como pueden ver, está alineado totalmente a la izquierda. No tiene sangría, nada. Eso es un subtítulo de segundo nivel, ¿no? Parecido, solamente que está alineado a la izquierda. Tercer nivel, es exactamente lo mismo que el segundo. La única diferencia está en que está en cursiva, ¿no? En cursiva. Cuarto nivel, esto ya es diferente. Empieza con sangría, está alineada a la izquierda, obviamente. Está en negrita, finaliza con punto y el texto inicia en el mismo párrafo, ¿no? Ahí está. Y el quinto nivel es exactamente lo mismo que el anterior, que el cuarto. La única diferencia está en cursiva, cursiva. Esos son los subtítulos o los encabezados que se debe manejar según APA. Ahora les pregunto, ¿alguna vez han visto esto, este sistema, utilizar en los encabezados? ¿Alguien ha visto? Doctor, Armando dice no. ¿Alguien ha visto? Generalmente no, ¿no? Yo vi en algunos artículos científicos, ¿no? Pero fuera de Bolivia, no aquí en Bolivia, ¿no? Entonces, eso es el tema de los encabezados. No se aplica tal vez en nuestro medio, pero importante conocer. Algún momento tal vez tienen la oportunidad de escribir algún artículo científico y les dice, estilo APA, cerrado, ¿no? Entonces tienen que escribir de esta forma. Bien, seguimos. Signos de puntuación. Los signos de puntuación, nosotros sabemos cuáles existen. Sin embargo, hay algunos que vamos a utilizar con mucha frecuencia, ¿no? El punto, la coma, punto y coma, dos puntos, paréntesis, corchetes, las comillas, ¿no? Entonces, esos signos de puntuación vamos a utilizar en las citas como en las referencias. Por otro lado, también tenemos lo que son las abreviaciones, ¿no?
También es necesario saber, ¿no? De hecho, conocemos las abreviaciones, sabemos cuáles existen. Sin embargo, importante conocer, saber cuáles existen, ¿no? Más que cuáles existen, importante saber cuáles nosotros utilizamos con frecuencia en lo que sería APA, ¿no? Por ejemplo, página, edición, editor, traductor, ¿no? Volumen, parte, ¿no? Entonces, algunas abreviaciones que vamos a utilizar. Por ejemplo, hay algo importante, ¿no? S.F, ¿no? Eso es fecha, sin fecha, S.F. Entonces, hay algunas fuentes, por ejemplo, un libro, ¿no? Tiene año, pero hay algunas veces que no tiene año. Entonces, necesitamos ese dato y no hay. Entonces, colocamos la abreviación. No debemos omitir. Para eso sirven las abreviaciones, ¿ya? Entonces vamos a utilizar algunos de esta lista. Perfecto, no sé si tiene alguna pregunta, ¿está claro? Perfecto, muy bien. A ver, ¿qué más tenemos? Ya, eso como introducción. Bien, ahora entramos a la parte práctica, ¿ya? Obviamente tal vez no nos va a alcanzar el tiempo, sin embargo, empezaremos, introduciremos un poco. Ya, bien. Vamos a empezar con lo que sería la cita bibliográfica o citas bibliográficas. Cuando hablamos de citas, son los extractos que realizamos de alguna fuente, ¿ya? Ahora, estos extractos pueden ser de forma textual o pueden ser de forma parafraseada. Veamos la definición. ¿Qué quiero decir? Estoy haciendo mi trabajo, encuentro un texto y yo puedo copiar tal como está, digamos, esta oración o todo este párrafo. Puedo copiar tal como está a mi trabajo. Eso es cita textual, ¿ya? Yo puedo leer este trabajo, este texto, ¿no? Leo, ¿no? Y saco mis propias conclusiones y los redacto con mis propias palabras. Pero la idea sigue siendo de esta fuente. También es cita bibliográfica, ¿ya? Eso es cita bibliográfica. ¿Se entiende? ¿Está claro? ¿No? Silencio otorga. Entonces, diremos que una cita bibliográfica lo obtenemos a través de un texto de referencia. ¿Sí? Ahora, como estamos obteniendo de otra fuente, tenemos que dar el crédito correspondiente, es decir, tenemos que mencionar la fuente o los datos de la fuente que hemos consultado. ¿Ya? Entonces, esa parte más completa en esto, ¿no? Entonces, ya sabemos qué es. A ver, Luz dice, si copio todo el texto es cita textual, si es parcial es cita bibliográfica doc. No, ambos son cita bibliográfica. Cuando copias de forma textual, o sea, tal como está en el texto, ¿no? Yo voy a copiar esta oración o este párrafo, ¿no?
tal cual, con comas, con puntos, tal cual. Eso es cita textual, ¿ya? Yo voy a leer o voy a leer todo el texto, algún párrafo, alguna oración, algo, y en base a eso yo hago mi propia redacción. Eso es cita parafraseada, ¿sí? Parafraseada. La idea sigue siendo de este texto, de esta fuente, pero yo lo estoy redactando con mis propias palabras, ¿sí? Eso es cita parafraseada, ¿ya? Bien, entonces ambos casos, ya sea cita textual, cita parafraseada, se conoce como cita bibliográfica. No sé si les respondí, Luz. Ya, creo que sí. Bien, entonces eso es una cita bibliográfica, ¿sí? Puede ser de dos formas, ¿verdad? Bien, aquí vamos a tener claro. Entonces, en pocas palabras, estamos diciendo una cita bibliográfica puede ser textual o puede ser parafraseada. Cuando es textual, también se conoce como cita directa o cita textual. Cuando es parafraseada, también se conoce como cita indirecta o cita parafraseada. ¿Ya? Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? ¿Todo claro? Perfecto. Bien, ahora, como ya sabemos qué tipos de citas existen, por ahora vamos a empezar con lo más básico, ¿ya? Vamos a ver esto, ¿ya? De esto nos vamos a olvidar por un momento, ¿ya? Nos vamos a olvidar. Esto primero, luego esto es fácil, ¿no? Lo vamos a hacer de forma rápida. Bien, entonces empezaremos. Cuando hablamos de cita directa o textual, esto se puede hacer de dos formas, ¿ya? De dos formas. Estamos hablando de esto, ¿ya? Textual. A uno se llama corta. Corta. Otro es largo, ¿ya? Voy a abreviar. Largo. Corta cuando es menor a 40 palabras. 40, menor a 40 palabras. Y largo cuando es mayor a 40 palabras. ¿Sí? Más de 40 palabras. Es decir, de 41 en adelante. Les decía hace un momento, ¿no? Yo tomo esta fuente, este libro, como fuente de consulta. ¿Ya? Yo voy a copiar todo este párrafo. ¿Sí? Y resulta que son 31 palabras. Entonces, es cita corta. Ahora yo quiero copiar todo este párrafo. No sé si están bien. Es más larga, son 72 palabras. Es cita larga. Está claro, ¿no ven? ¿Se entiende, no ven? La cantidad de palabras. Hola, hola, ¿están ahí? ¿Me están escuchando? Sí, licenciado, estamos escuchando. Muy bien. ¿Se entiende lo que estoy explicando en este momento de la cita corta y larga? Sí, sí, sí. Muy bien, perfecto. Ahora bien, alguien se estará preguntando, ¿no? ¿Hasta cuántas palabras entonces puedo citar textualmente? ¿Alguien sabe? Si yo estoy diciendo más de 40 palabras, ¿habrá algún límite? ¿Sí o no? ¿O no habrá límite? ¿Qué dicen?
Por supuesto que hay, ¿ya? En la sexta edición solamente se podía citar hasta 500 palabras. Ahora en la séptima hasta 800 palabras de una misma fuente. Ese es el límite de palabras que puedo citar de forma textual. Si yo quiero citar más de 800 palabras, necesito la autorización expresa del autor, ¿ya? El autor me tiene que firmar, ¿no?, una autorización, un documento en el cual me dé el permiso correspondiente para citar más de 800 palabras. Ahora, estas 800 palabras es acumulativa. Sí, digamos, en una parte, digamos, son 80 palabras, en otra parte, digamos, 200, ya son 280, acumulativa. Estoy hablando de una misma fuente. O sea, yo puedo tener varias fuentes, ¿no? Entonces, de cada uno, digamos, 50, ¿no? 100, ¿no? Se pueden ser más de 800 palabras, la sumatoria de todos, ¿no? Pero estoy refiriendo a una, de una. Cuando estoy tomando varios, pero de uno de ellos he tomado, digamos, 700. ¿Está en el margen? Sí, pero no puedo tomar más de 800 palabras de una misma fuente. ¿Ya? Eso van a tener en cuenta para citas largas. Para esto. ¿Ya? Citas largas. Bien, ahora que ya sabemos que existen dos formas de cita textual, vamos a ver la primera forma. A ver, veremos qué tiempo tenemos. Ya. Por lo menos daremos las características. Mañana van a tener a la vista, a la mano, alguna fuente, libro, revista, un PDF, lo que sea, ya para poder hacer el ejercicio. Cuando hablamos de cita corta, hemos dicho que son menos de 40 palabras, ¿no ve? Entonces, vamos a dar sus características o la información que debe tener esta forma de cita. Entonces, anoten todos, ¿no? Necesitamos 4 elementos, 4, solamente 4. El texto que vamos a copiar, que vamos a transcribir de otra fuente, tiene que iniciar con comillas, termina con comillas. El texto transcrito, copiado, debe estar entre comillas. Necesitamos el apellido del autor, apellido paterno en este caso, del autor. Año de publicación, ¿qué año se está publicando? Y como es textual, necesitamos saber el número de página. Esto es de forma general para todo tipo de fuente. Puede haber alguna variación, alguna pequeña variación, dependiendo del tipo de fuente. Pero no me pregunten, ¿no? Ahora, ¿cómo hago para PDF? Es el mismo. Para libro, el mismo. Para página web, Para, no sé, video, mismo. Para audio, mismo. Para todo tipo de fuente, esto es de forma general. Ahora, como acabo de decir, puede tener alguna pequeña variación en algunos aspectos. Esos son algunos elementos que vamos a también conocer. Les voy a enseñar cómo o en qué circunstancias se puede presentar esas variaciones. Muy bien, por tema de tiempo, hasta aquí vamos a quedar el día de hoy. Mañana vamos a entrar con la parte de la práctica. ¿Alguna pregunta, consulta? ¿Está todo claro? Licenciado, una consulta. Adelante. Estos ejemplos usted nos va a mostrar mañana, en la Correcto. clase de mañana, porque Sí, sería bueno saber cómo se hace una cita, digamos, de una página web, lo que usted anteriormente ha mencionado. sí, todo eso mañana lo hacemos. Ya por tema de tiempo no podemos hacer ahora. ¿Ya? Muy bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ya, creo que nada.
Entonces, mañana a la mano alguna fuente de información, ¿ya? Ya sea libro, revista, no sé, PDF, lo que sea, ¿no? Una fuente que tengan a la mano, ¿sí? Cuando les pida que hagamos, ustedes lo hagan rápidamente. ¿Listo? Nos vemos mañana a las 8 de la noche, ¿ya? Más tarde o mañana en la mañana les voy a compartir la grabación. ¿Listo? Muy bien. Hasta mañana a todos. Gracias, muy buenas noches.